Bienvenido a tu programa. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Gracias por estar nuevamente en Caminando con Dios. Una jornada a buscar de lo que Dios está diciendo en este tiempo a su pueblo. Quiero darte las gracias por permitirme por darme la oportunidad de entrar a tu hogar nuevamente. Y quiero bendecirte de una manera especial. En el día de hoy quiero decirte que nuestros números de teléfonos están abiertos para escuchar de tus necesidades, compartir contigo, orar contigo. Y también queremos decirte que como congregación estamos muy bendecidos de poder darte la bienvenida, si así tienes, en el hecho de visitarnos. Gracias porque sabemos que Dios está haciendo cosas tremendas a través del ministerio, y esto es también porque tus oraciones están siendo oídas delante del Señor. Gracias a todos los intercesores de la ciudad que han estado orando por nosotros. El Señor es maravilloso. Ha sido impresionante cómo gente me ha llamado por bastante tiempo, gente que ha sido bendecida por el ministerio y que se ha comprometido a orar por nosotros. Pues déjenme decirles que realmente hemos sentido cómo sus oraciones han sido un respaldo para nosotros. Muchas gracias. Y bueno, a lo largo del programa, te repito, tenemos la línea de oración abierta. Conquistando nuestra herencia ha sido un tema para mí en estos días bien especial, muy definitivo en mi vida, en este inicio de año, a Jin Hei. Hoy voy a dar el último punto de este tema. Sin embargo, a partir de aquí voy a compartir contigo otros temas que tienen que ver cómo aprovechar la ventana de oportunidad de Dios. Y esta estrategia que nosotros hemos podido compartir contigo sobre Josué, cómo Josué, el gran general, se empieza a caminar en esta aventura de una conquista de lo que parecía inconquistable, déjame decirte, porque eran reinos que estaban establecidos, naciones establecidas, naciones que estaban formadas en la guerra. No estamos hablando de cualquier nación. Sin embargo, Dios le dice, esta es la tierra que les voy a entregar, y Dios colocó, hay algo que a mí me impresiona cuando leo todo esto, y tiene que ver cómo Dios produjo en aquellas naciones terror, no solamente de Josué y de Israel, sino también de su nombre. Y en estos días que he podido mirar al Señor haciendo cosas similares en nuestra vida, es eso que hace Dios, solamente el ángel del Señor que va delante de nosotros abriendo camino. Y es una experiencia que verdaderamente a veces se hace como incontable, no porque sea muy difícil de contar, sino porque para la gente es muy difícil de creer. Y me imagino que hay gente que cuando lee la Biblia le parecen solamente historias mitológicas o caricaturas impresionantes, pero en realidad son historias que ocurrieron y que ahora se convierten para nosotros en principios de vida que nos permiten caminar de una manera más segura. Aprender de Josué, de cuáles fueron las estrategias que utilizó para lograr, para alcanzar, para conquistar aquello que parecía imposible, verdaderamente produce en nosotros esperanza. Hemos visto 5 principios en la estrategia. Y este último principio, el quinto principio, tiene que ver con la disciplina del Señor, y quería retomarlo. ¿Por qué lo quiero retomar, hermanos? Porque uno de nuestros problemas como cuerpo de Cristo es justamente la falta de disciplina. Somos, en todo lo que tiene que ver con el ministerio y las cosas del Señor, llegamos tarde, es a lo que menos le damos importancia, lo tomamos como muy a la ligera. Hemos hecho una separación de la vida secular y de la vida espiritual, y esto es a causa de una mentalidad, de una idiosincrasia, que por supuesto es una idiosincrasia occidental, donde nosotros creemos que la vida espiritual y natural está separada. Y en nuestra
y usando en esa idiosincrasia, de lo que no estoy de acuerdo, pero tratando de seguir en la misma línea. Entonces, en todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor, somos gente que deja para mañana lo que podemos hacer hoy, no le damos toda la importancia que se merece y podemos seguir mencionando y mencionando. Te decía en el programa anterior que de la palabra discípulos viene justamente de la misma raíz primitiva de disciplina y tiene que ver con la capacidad de poner poner nuestro cuerpo, nuestras emociones, aún nuestras agendas bajo un orden y poder hacer prioridades, establecer prioridades para lograr. Te decía que ningún ejército en la historia ha alcanzado victoria, nunca jamás, de manera fortuita. Siempre ha sido con un planeamiento, siempre ha sido con una formación. Nuestros soldados, por ejemplo, aquí en nuestra nación, en Estados Unidos, reciben un entrenamiento sumamente fuerte para poder enfrentar a nuestros enemigos. A nivel espiritual, la palabra de Dios dice que nosotros somos del ejército del Señor. Nuestro capitán en jefe, nuestro general en jefe es el Señor Jesucristo. Y nosotros como gente que debe estar preparada para la guerra, necesitamos entender que hay una disciplina permanente, constante para poder militar. Dice el apóstol Pablo, dice que el que milita de todo se abstiene. Y dice, y en lo natural, la gente que corre, la gente que hace deportes, dice, se abstiene de muchísimas cosas para ganar una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros que estamos corriendo, que estamos militando por una corona incorruptible? Ahora, hay algunos pasajes, porque en Proverbios 15:32, hay una declaración de Salomón que es sumamente interesante. Dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Fíjate esto, está diciendo que el que no recibe la disciplina y el que simplemente la ve como algo que no es necesario en su vida, está menospreciándose a sí mismo, a lo que más debe apreciar de sí mismo en el sentido de que el alma es donde está el asiento de las emociones, el asiento de la voluntad, de los sentimientos. Y dice, está menospreciando eso, es decir, va a ser una persona que a nivel de alma va a ser controlado por impulsos. No va a haber diferencia entre criaturas de menor nivel. Y dice, pero el que escucha la corrección, el que tiene la capacidad para recibir la disciplina, tiene entendimiento. La palabra disciplina que se usa en el Antiguo Testamento, una de las varias palabras, es la palabra musar. Tiene que ver con instrucción, con advertencia. Y es importante esta palabra musar porque aparece por primera vez en el contexto de lo que Dios está hablando con su pueblo en Deuteronomio 11, verso 2, y le dice, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Fíjate lo tremendo. El Señor está diciendo que la razón por la cual no se comunicaba con los hijos de esa generación era porque ellos no habían experimentado la disciplina del Señor. En otras palabras, cuando nosotros menospreciamos la disciplina, cuando nosotros somos un pueblo que no aceptamos disciplina, somos un pueblo que nos estamos cortando la posibilidad de tener comunión íntima con nuestro Dios. Estoy usando la palabra y Dios mismo está diciendo que Él no tenía comunicación con los hijos de esa generación porque era una generación que no había experimentado en sí misma la disciplina. Esta palabra musar es bien importante porque tiene la implicación de enseñar a vivir como un proceso. Es decir, no está hablando del acto de sentar a un niño y decirle no puedes hacer esto o no debes hacer esto o no te vas a mover de esta manera, sino que musar, esa palabra se utiliza en el contexto de proceso de vida porque habla de cómo enseñamos a alguien a vivir, cómo instruimos al niño para que llegue a ese nivel de adulto para que pueda tomar decisiones adecuadas.
Cuando musar se imparte como instrucción, pero no se observa, entonces el musar, que tiene que ver, que se va a traducir como disciplina o castigo, tiene que pasar a un siguiente nivel, porque estamos hablando de un proceso. Y dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Aquí está hablando entonces de que es cuando empezamos a tratar de permanecer en actitudes de necedad, en actitudes que de alguna u otra forma están tratando de ser cambiadas. Sin embargo, nosotros no nos damos el permiso de que cambien. Entonces dice aquí que la vara de la corrección, dice una versión, esta versión dice la vara de la disciplina, entonces aleja del muchacho la necedad. El tener que prestar de manera cuidadosa atención a la instrucción de parte del Señor produce honra. Eso lo dice Proverbios 1:9. Produce vida, también lo dice el mismo Proverbios 14:13. Sabiduría, Proverbios 8:33. Pero sobre todo, agrada a Dios. Cuando nosotros prestamos atención cuidadosamente a cada palabra que Dios está diciendo, empieza a crear en Dios ese sentido de sentirse agradado con nosotros como hijos. Cuando el Señor dijo, Dios Padre hablando de Jesús, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y lo hemos dicho en varias oportunidades, hasta ese momento Jesús no había iniciado su ministerio terrenal. Pero Jesús, dice la Biblia, dice que crecía en gracia ante Dios y los hombres y en lo espiritual. Es decir, que estaba desarrollándose de una manera maravillosa a causa de la disciplina que estaba siendo impuesta, en primer lugar por sus padres naturales, pero también aquella disciplina, que el proceso de Dios en su vida para llevarlo y convertirlo en el Cordero Inmaculado, en el Cordero que entonces llevaría en sus hombros todo el pecado de la humanidad. Esto es hermosísimo. En Efesios 6:4, cuando el Señor nos empieza a hablar en lo que es los roles en la familia, le dice a los padres o nos dice a nosotros padres, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Entonces dice de esta manera, por el contrario, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. En este caso, en el griego, la palabra disciplina que se está usando, que el apóstol Pablo está usando, es la palabra paideia, que tiene que ver con tutoría o es la educación, que es el entrenamiento, también es un entrenamiento de proceso en el cual el niño tiene que ir pasando por fases de la vida. La paideia, que es la educación o la capacitación, es un término griego de donde viene la palabra pedagogía. Y la pedagogía es la ciencia que establece, permíteme definirla de esta manera, los mecanismos, las estrategias, las técnicas para impartir conocimiento e instrucción en los diferentes periodos de la vida. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Nosotros debemos criar a nuestros hijos y debemos instruirlos, debemos disciplinarlos e instruirlos. Y esa palabra es entender que esta instrucción y esta disciplina es un proceso de vida donde los vamos llevando de estación en estación. El mismo apóstol lo dice de esta manera en otras versiones, dice, donde caminamos de gloria en gloria. La necesidad de que nosotros entendamos entonces la madurez en la vida del creyente como un proceso, donde nosotros vamos caminando, dejamos de ser niños, así como dejamos de gatear y luego empezamos a dar nuestros primeros pasos, pero después los empezamos a afianzar y poco a poco, pero luego a partir de eso empezamos a tomar decisiones cada vez de mayor envergadura hasta que nos convertimos en hombres y mujeres de gobierno, gente que puede llevar adelante su familia y a quien Dios puede entregarles en su mano, confiarles en su mano grandes ministerios, grandes empresas. Estamos en un momento, hermanos, donde necesitamos un liderazgo maduro en la Iglesia de Cristo. Hemos visto en los últimos años ministerios que han sido creados de tipo
permíteme usar la frase tipo microondas. Los hemos hecho simplemente de encuentro a posencuentro y después 3 meses de formación y de ahí les decimos que son pastores y hemos hecho un desastre en los últimos años y encontramos gente, así como a nivel natural, niñas alimentando bebés, niños criando niños porque en su adolescencia se apresuraron a tener bebés. Entonces encontramos que en la iglesia nos apresuramos a colocar personas a nivel en posiciones donde no tenían esa capacidad para traer una palabra de envergadura al pueblo. Por la gracia de Dios salen adelante, pero no significa que el levantar aquel pueblo está haciendo de la mejor manera, porque empezando por ellos mismos no tienen la formación suficiente para entregarla. Ahora, siguiendo en lo que estamos hablando, en Hebreos capítulo 12, verso 5, el apóstol dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les da, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. En otras palabras, aquí el apóstol está reconociendo que podemos poner a un lado la disciplina que el Señor nos está dando. Menospreciar significa no darle el valor, el peso que se merece la disciplina del Señor. Y al mismo tiempo dice, y por otra parte, la disciplina puede ser tan dura que puede hacer que tu corazón desmaye. Es decir, porque hay momentos y cada uno de nosotros que hemos vivido los procesos de Dios, sabemos que hay momentos que aún decimos, ¿será que voy a salir vivo de este proceso? Pero gracias al Señor que toda la disciplina del Señor para nuestras vidas ha sido buena y ha producido en nosotros, como el mismo apóstol lo dice en otro momento, fruto digno de arrepentimiento. Sigue diciendo el apóstol aquí en Hebreos capítulo 12, verso 6. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Vuelvo a repetir, porque dice el Señor, al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una característica del amor de Dios es la disciplina. La marca del amor paternal tiene que ver con disciplina. Y yo no estoy hablando de abuso. No estoy hablando de destruir la personalidad y el carácter del niño. No estoy hablando de enseñorearnos del pueblo. La disciplina es pedagogía, es un proceso de formación y de instrucción a través del cual llevamos a la persona de un nivel a un siguiente nivel y así hasta que la persona, hasta que aquel que era niño llega a una etapa de adultez donde puede tomar decisiones gubernamentales. Sigo leyendo, verso 8 del capítulo 12. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una cosa que es sumamente seria, el apóstol está diciendo, y este es Nuevo Testamento, el apóstol está diciendo, si tú crees que puedes vivir la vida sin disciplina del Señor, entonces simplemente no eres hijo. Tú eres un ilegítimo, no eres verdadero hijo de Dios. La marca vamos a decirlo así, la marca del amor de Dios es su disciplina. Sigue diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? El apóstol está ahora haciendo una comparación entre la disciplina de nuestros padres naturales y la disciplina que Dios trae a nuestras vidas. Y está diciendo, nuestros padres naturales nos disciplinaron y por un tiempo, y sin embargo, la forma, las técnicas, la metodología, aún el corazón, fue en la forma que a ellos les parecía debía ser. Sin embargo, hay una gran diferencia con la disciplina del Señor en nuestras vidas. Y es que la disciplina del Señor es para provecho de nosotros, pero también para provecho de aquellos que nos rodean. Hermanos, el cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Cristo, está siendo en este momento tratada por Dios, pero tratada para grandes cosas y para muchísimas mejores cosas. Y si me permites usar esa frase de esa manera. Hemos entrado en una estación en Dios
tan buena, tan interesante, tan impresionante, donde Dios ha estado poniendo en nuestras manos, hermanos, grandes empresas. Y no estoy hablando de cosas que producen dinero, estoy hablando de grandes ideas, de ideas creativas para establecer su reino. Ministerios en este momento que están estableciendo el reino de Dios como nunca antes. Mira, cuando tú revisas lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra, Dios está usando ministerios que ni nos imaginábamos que podían hacer cosas de esa manera, que son impresionantes, son impactantes las cosas que Dios está haciendo en ellos y a través de ellos. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dios nos está diciendo a nosotros, hermanos, es un momento donde la disciplina tiene que ser parte, debemos asumirla dentro de nuestra prioridad y no debemos correr de ella. Dios debe formar en nosotros carácter. Dios debe formar en nosotros, hermanos, áreas en nuestra vida, aprender a ser leales, aprender a ser gente íntegra, aprender a ser gente que lo que habla, eso es lo que vive, tener un solo discurso, ser gente sin caretas. El Señor está formando, hermanos, un liderazgo que sea verdaderamente confiable. Esa es la razón de la disciplina del Señor. Dios está depurando a su pueblo. Por supuesto que siempre va a existir Moriah, y estoy hablando a nivel espiritual. Mientras Sión estaba establecido, el lugar donde David colocó el arca del pacto y allí venía gente de todas las naciones y adoraban, era una simple tienda. De todas maneras, en Moriah todavía se traían sacrificios a nivel de lo que era el pacto de Moisés. Es decir, nosotros nunca no podemos decir que a pesar de la gran reforma, del trato profundo de Dios a la iglesia, vamos a dejar de ver una iglesia paralela falsa. No, va a seguir existiendo, pero es impresionante la diferenciación que Dios ha estado haciendo en este tiempo. Hay una gran separación entre lo secular y lo que es de Dios, entre lo santo y lo profano, entre el trigo y la cizaña. Nos ha correspondido ver y hemos sido en las manos de Dios también instrumentos, porque los ángeles que meten sus hoces en la cosecha, hermanos, no te olvides que ángel también tiene que ver con ministros de Dios de carne y sangre, porque Apocalipsis dice que son el liderazgo establecido. Y tener que a través de una palabra hacer una separación radical entre lo que es trigo y cizaña ha sido un trabajo arduo, pero Dios por su Espíritu Santo, trayendo el entendimiento de esa palabra, hemos estado viendo al Señor depurando a su iglesia y trayéndonos a una posición en Él como nunca antes. Hemos llegado al punto, gracias al Señor, donde podemos decir, Señor, estamos listos para poseer. Probablemente algunos otros estén diciendo en este momento, todavía necesito trato de Dios. Amén. Pero en el caminar del pueblo de Israel, unos iban delante y otros iban detrás. Era una gran caminata, era una muchedumbre de pueblo. Y le damos gracias al Señor, que dentro de eso nosotros somos gente que podemos ir a la vanguardia. Ojalá que tú me estés escuchando y que tú puedas decir, yo también soy de los que voy a en vanguardia. Ahora, si tú tienes un espíritu pionero y sientes que el lugar donde estás, no estás operando en ese llamado vanguardista que el Señor te ha entregado, yo quiero invitarte a que tú te unas a nuestras filas. Somos un ministerio en la ciudad, colocado en esta ciudad, para traer una revelación de la palabra de Dios y llevar al pueblo a poseer sus promesas. Creemos que estamos en un momento de expansión que es importante y creemos que este es el momento en el cual Dios va a unir a nosotros gente que también Él ha formado en otros lugares y de manera genuina también, gente con el mismo corazón, con el mismo sentir y con la misma visión, con la misma intensidad en el latido del corazón. Estamos como ministerio diciéndote, si tú eres de esa gente, que nosotros estamos listos para recibir el siguiente grupo que viene para ayudarnos a edificar, que viene para ayudarnos a restaurar, que viene para ayudarnos a seguir adelante en la tarea que Dios nos ha encomendado. Por eso, en el nombre de Jesús, si esta palabra que he estado compartiendo contigo en estos programas
conquistando nuestra promesa, nuestra herencia, llámalo como tú quieras llamar, nuestra tierra prometida. Si esta palabra ha ministrado a ti y tú sabes que en el lugar donde estás no lo vas a lograr, creo que es tiempo de tomar decisiones y moverte. Si crees que somos el ministerio, un ministerio para ayudarte a llegar a ese lugar de madurez donde tú puedas operar entonces en esa posición de gobierno, te invito a que nos contactes. Estaremos felices de compartir contigo, de conocerte personalmente. Queremos decirte también de una manera muy radical y muy directa. Estamos en el año 2015, este año que hemos empezado, el Ajin Hei, que ya tiene varios meses corriendo. Es un año donde la ventana de revelación se ha abierto. Pero por supuesto, toda ventana de revelación tiene un tiempo de apertura y un tiempo que se va a cerrar. Cuando Jesús dijo sobre Jerusalén, cuánto siento que no hayas podido conocer el tiempo de tu visitación. Estamos en una visitación del Señor. En este momento hay un episcopos del Señor en medio nuestro. El Señor está revelándose a su pueblo de una manera poderosa y de una manera grandiosa. Mi oración por cada uno de ustedes es que puedan subir a un nivel de gobierno, a un nivel de conocimiento, a un nivel de entendimiento, que estén debajo de la nube y que puedan entender que el Señor está haciendo cosas poderosas como nunca antes. Quiero darle gracias al Señor de una manera especial en este día. Primero, por el privilegio de haber compartido contigo esta palabra. En segundo lugar, por la oportunidad que me va a dar de compartir con algunos de ustedes personalmente, de tal manera que podamos unir nuestras fuerzas para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer en esta ciudad, en esta nación y en nuestras naciones. También quiero decirles que para nosotros como ministerio es una gran bendición ser parte de sus vidas en este tiempo. Queremos bendecirlos con la paz de Dios, queremos bendecirlos con el gozo del Señor y queremos establecer su reino en sus vidas de una manera especial. Está allí nuestro número de teléfono, llámanos por favor, queremos comunicarnos contigo si tienes alguna necesidad. Con mucho gusto también llama por tu necesidad. Y también entra a nuestra página en Facebook o en Internet y déjanos saber de ti. Te bendecimos entonces y te damos las gracias por habernos sintonizado en este tu programa Caminando con Dios. Me despido de ti. Dios te bendiga y Dios te guarde.